yo soy Marta López Dobarro y os voy a hablar un poquito de la rizartrosis. Soy R4 aquí en Ferrol y esta presentación la hice junto con mi adjunta Marta Corredoira, que muchos la conoceréis. Entonces, nos vamos a centrar en hablar de la rizartrosis y al final de todo, primero hablamos un poco de la rizartrosis en general y luego un poco de la técnica quirúrgica, si modifica o no modifica el pronóstico a largo plazo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la rizartrosis? Pues bueno, porque dentro de la artrosis de la mano va a ser la segunda en frecuencia. Antes están las interfalángicas distales, pero va a ser la que tenga más frecuencia en tratamiento quirúrgico. Y bueno, va a ser más frecuente en mujeres, 10 frente a 1 hombres. Lo principal que debemos reconocer es el típico cuadro de dolor en la base del pulgar, personas que les cuesta cada vez más abrir puertas, abrir tarros, les duele y que pierden fuerza. Este test, el Green Test, es el test que debemos tener siempre presente a la hora de explorarlos y es haciendo fuerza axial en el pulgar y dándole vueltas. Eso reproduciría dolor. Y bueno, aparte de explorar la trapecio metacarpiana, deberemos explorar también otras articulaciones vecinas como la escafotrapecio trapezoide y también tener en cuenta que un 50% de los casos podemos estar con un síndrome del túnel carpiano accesorio. En cuanto a la historia de la enfermedad, podemos ver el pulgar con una deformidad establecida, el típico pulgar en Z, y esto es porque primero se cierra la primera comisura por una subluxación dorsorradial del primer metacarpiano, después esto se compensa con una hiperextensión de la metacarpofalángica, lo cual ocasiona una laxitud crónica del ligamento colateral cubital, dando la apariencia del pulgar en Z. En cuanto a la radiografía, deberemos pedir una AP, una oblicua, y sí que es importante pedir la proyección de Robert. La proyección de Robert es la que vemos ahí en la imagen de la derecha. Se realiza con el haz centrado en el trapecio y en el metacarpiano, estando el pulgar hiperpronado, o sea, con la mano como toda girada del revés, hiperpronada. Y eso es importante para poder evaluar bien la articulación y establecer la clasificación radiológica de Eaton-Litter, que a pesar de que tiene bastante variabilidad interobservador, sigue siendo a día de hoy la más usada. Como veis aquí arriba, esto sería una radiografía normal y bueno, y va a diferenciar 4 estadios. En el estadio 1 simplemente se vería disminuido el espacio articular o esclerosis subcondral. En el estadio 2, aparte, iría asociada a una subluxación del primer metacarpiano que sería menor a 1/3 de la superficie y podría tener osteocitos de menos de 2 milímetros. En el estadio 3, la subluxación sería mayor a 1/3 y los osteocitos serían mayores a 2 milímetros y podríamos empezar a ver algún cambio degenerativo pantrapecial. Pero en cambio, si lo que vemos es una clara subluxación y artrosis pantrapecial, estaríamos hablando de un estadio 4. Entonces, sabiendo esto, el curso COT nos propone este cuadro en función del estadio radiológico, qué tratamiento quirúrgico debemos realizar. Pero bueno, antes del tratamiento quirúrgico, siempre lo más importante que debemos saber es que primero debemos hacer un tratamiento conservador con férulas, fisioterapia e infiltraciones. Las férulas, vamos a ver que hay 2 tipos. Las férulas largas, que son férulas que, bueno, siempre las férulas van a ser con el pulgar en abducción y en extensión. Las férulas largas son para la noche, para que duerman con ellas, y después están las férulas como las que vemos a la derecha, que esas son para el día a día. Esas, bueno, nosotros las llamamos cascaritas, supongo que habrá muchos nombres, o esa justo, el nombre comercial es la CMC Push. Bueno, esas son para el día a día, para que el paciente haga sus actividades con ella puesta. En cuanto a la fisioterapia, es para fortalecer el primer interóseo dorsal y las infiltraciones, podemos infiltrarles de todo, prácticamente. Corticoides, PRPs, ácido hialurónico, grasa autóloga. Subrayo los corticoides porque como tenemos mayor disponibilidad de ellos,
son siempre los más utilizados. Y bueno, lo que debemos de tener en cuenta es eso. En un primer lugar, debemos intentar tratamiento conservador. En esos casos que los pacientes son refractarios al tratamiento conservador, entonces ya tendremos que pensar en un tratamiento quirúrgico. Y vamos a diferenciar el tratamiento quirúrgico en fases iniciales, que bueno, voy a dar 2 pinceladas porque al menos en mi hospital es muy raro ya que cojamos a los pacientes en estos estadios y entonces realizamos menos este tratamiento, que estaríamos hablando de desviramiento artroscópico con sinovectomía y reducción, termocoagulación de la cápsula y los ligamentos. Después la osteotomía de sustracción en valgo del primer metacarpiano y la ligamentoplastia en casos de inestabilidad. En cuanto a fases ya avanzadas, este sí que es el tratamiento que nosotros más solemos ver, son o bien las prótesis, o bien artrodesis o artroplastia de resección, que puede ir acompañada o no de interposición tendinosa y de reconstrucción ligamentosa. Entonces, con esta anterior diapositiva nos tiene que quedar claro esto. La indicación y el tratamiento de la patología trapecio-metacarpiana es múltiple. Y entonces, ¿cuándo vamos a hacer la indicación quirúrgica? Pues yo creo que es interesante que tengamos en cuenta estos 3 aspectos. La clínica, pacientes, o sea, va a estar indicado el tratamiento quirúrgico en pacientes que tienen dolor que no ha cedido con el tratamiento conservador y deberemos tener en cuenta también si tienen o no deformidad establecida. En cuanto a la radiografía, ver qué grado de artrosis tenemos, si tenemos artrosis también en articulaciones vecinas y cómo es el trapecio. Y también el tipo de paciente que tenemos delante, qué edad tiene, qué sexo, qué actividad realiza y si tiene o no osteoporosis. Entonces, ahora vamos a desgranar un poquito estos principales tratamientos. En cuanto a la artrodesis, la indicaríamos más pues, en un paciente como el que aparece a la derecha. En ese caso es un carpintero, pero bueno, un hombre de menos de 50 años, también puede ser mujer, pero es importante que tenga buena calidad ósea, con alta demanda y sobre todo en trabajadores de fuerza. Bueno, aquí abajo no se ve, pero bueno, la radiografía será un grado 2-3 de Eaton-Litter y que no tenga ya artrosis establecida en articulaciones vecinas. De hecho, se ve que ha sido una contraindicación de artrodesis que tenga artrosis ya en la STT. Y bueno, y en cuanto a la clínica, pues ese dolor que no cede con tratamiento conservador. Hay, en cuanto a la técnica quirúrgica, múltiples formas de realizar la artrodesis, ya veis, con grapas, tornillos, placas. En mi hospital, la verdad que estos últimos años lo que más se venía realizando era la artrodesis con tornillos a compresión, pero este es el mayor problema que nos encontramos a la hora de realizar la artrodesis y es que muchos acaban en pseudoartrosis. Entonces, últimamente estamos realizando más la colocación de placas sobre los tornillos incluso. En cuanto a la prótesis trapecio-metacarpiana, el paciente modelo de la indicación, digamos, es un paciente entre 50 y 70 años con una demanda alta-media y es, al contrario que los trabajadores de fuerza de la artrodesis, en este caso estaríamos más enfocados en trabajadores de precisión, pues una enfermera, un médico, y que tengan, eso sí, buena calidad ósea. En la radiografía debemos ver un grado de Eaton-Litter 2-3 también y también que no tenga artrosis en articulaciones vecinas. En cuanto al trapecio, en este caso sí que va a ser muy importante fijarnos en él porque sí que se ha visto que trapecios más grandes y no displásicos, dado que en la artroplastia va a ser muy importante la colocación del cotilo en el trapecio. Bueno, se ha visto que hay muchas más complicaciones si el trapecio y mucho más fracasos si el trapecio es pequeño o displásico. Entonces, cuanto más grande es el trapecio, mejor. Y en cuanto a la clínica, pues eso también, el dolor que no cede con el tratamiento conservador. Y en esto sí que es importante ver que no tenga deformidades establecidas. Vale.
deberemos valorar la laxitud metacarpofalángica. Esa laxitud la deberemos valorar una vez puesta la prótesis también. ¿Por qué? Porque ya con la prótesis vamos a restablecer un poco la altura del pulgar, eso lo podemos hacer. Pero bueno, una vez puesta la prótesis deberemos mirar si sigue con laxitud, por si tenemos que hacer algún gesto secundario. Eso va a depender un poco de la hiperextensión que tengamos. Si estamos entre 30 a 70 grados de hiperextensión, entonces realizaremos una capsulodesis volar o una artrodesis del sesamoideo radial, y si superamos esos 70 grados, una artrodesis metacarpofalángica. Aparte de eso, también como criterio, sería que no tengamos una subluxación trapecio-metacarpiana de más del 50% de la superficie. Porque, bueno, con las prótesis de doble movilidad sí que se ha visto que llega a compensar un poco ese 50%, pero no más. Y bueno, estos son distintos modelos de prótesis que tenemos en el mercado. Entonces, ¿cuál elegimos? Pues se ha visto que la supervivencia más larga a largo plazo es en prótesis directas, totales, no cementadas y no constreñidas. Incluso una supervivencia que llega hasta el 90%. Pero estos son la parte mala de la prótesis. No todo iba a ser tan bueno. Entonces, como en todas las prótesis, podemos tener luxaciones, infecciones y fracturas, sobre todo fracturas del trapecio. Y por último, también la trapecectomía, que puede estar acompañada de interposición tendinosa y de la reconstrucción ligamentosa, o no. Y bueno, esto va a ser la indicación más clara cuando veamos una artrosis pantrapecial en un paciente mayor con baja demanda y con mala calidad ósea que no ha cedido a tratamiento conservador. Es la indicación más clara que no nos debería hacer pensar mucho más. Ahora, ¿cuál de estas técnicas elegimos? Pues hay múltiples y tampoco se ha visto que los resultados sean muy distintos una frente a otra. Sí que es cierto que incluso recordar que la trapecectomía aislada sigue indicada en pacientes con gran debilidad. Y en cuanto a la técnica, pues eso, saber que tenemos dispositivos de suspensión como el que vemos aquí arriba con suturas, y estas dos técnicas, la primera es un shaker y la de abajo es el Barton Pellegrini. Las puse básicamente porque son las que más utilizamos en mi hospital. Pero bueno, que técnicas hay un montón. Y entonces, visto un poco el tratamiento de la rizartrosis, ¿la técnica quirúrgica modifica el pronóstico a largo plazo? Pues, vista la bibliografía, no. Hemos visto que ningún procedimiento ha resultado superior claramente en términos de dolor, función, evaluación global del paciente, en el movimiento ni en la fuerza. Pero, a pesar de esto, sí que hay que tener en cuenta que, aunque no haya resultado a largo plazo superior, sí que, dependiendo del tipo de paciente, un tratamiento u otro puede tener beneficios. Entonces, se propuso este algoritmo terapéutico, que lo dejo así como conclusiones, que va a guiarnos un poco cómo tratar a los pacientes en función del estadio radiológico y de qué tipo de paciente tengamos delante. En un grado 1 de Eaton-Litter, pues ya solamente tendríamos que mirar que tenga el cartílago bien y que tenga también inestabilidad o no. Si tiene el cartílago bien y no tiene inestabilidad, entonces realizaríamos una osteotomía, y si el cartílago está bien y tiene inestabilidad clara, entonces realizaríamos una ligamentoplastia. En los grados 2-3 de Eaton-Litter ya tendríamos muchas opciones según el tratamiento el paciente que tengamos delante. Si son trabajadores de fuerza, la artrodesis; si son trabajadores de precisión, la prótesis. En cuanto a la población general, estaríamos hablando de prótesis en gente con alta demanda, y en gente de baja demanda, trapecectomía con ligamentoplastia y la interposición también. Y en pacientes muy debilitados,
eso, tener en cuenta que podemos realizar únicamente la trapecectomía, que tiene buenos resultados. Y en los grados 4, también paciente muy debilitado, la trapecectomía, y en población general sí que lo acompañaríamos de la ligamentoplastia e interposición. Y bueno, muchas gracias a todos, y si tenéis alguna duda, alguna cosa, a ver si la puedo resolver. Bueno, Marta, gracias. Yo soy Manuel Castro. Yo creo que ha estado la explicación muy clara. Y bueno, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero bueno, era para comentaros que agradecer otra vez a todo el mundo estar en estas sesiones este año, que esta es la última, y que esperamos para después de verano retomarlo como siempre. Entonces, yo si alguien tiene alguna pregunta, lo dejamos ahí un par de minutos, pero yo simplemente, pues eso, desear un buen verano y veros después del verano y comenzamos otra vez con esto. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar, ¿no? Si nadie contesta. Vale. Bueno, pues buen verano para todos. Igualmente. Chao. Adiós.